Hola Capital Humano, un buen lunes. ¿Cómo están? ¿Qué tal pasan el fin de semana? ¿Todo bien? Vamos a hacer otro review de noticias. Es que voy a usar una copa nueva. Saludos a mi hermosísimo Capital Humano. Ustedes cuyas vidas se pueden contabilizar y se puede saber exactamente cuánto valen para la sociedad. Ay, ay. Cuya vida no es un fin en sí mismo, sino solo un reflejo de su capacidad productiva. Hermoso Capital Humano. ¿Cómo están? ¿Vieron el final de Mandalorian? Estuvo increíble. De hecho, luego platicamos sobre el tema. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con el mundo de las noticias. No hay tantas novedades, pero bueno, un par de cosas buenas. Creo que hoy se alinea Júpiter con Saturno, algo así. Entonces, según lo que leí en el tarot y en estas pseudociencias, como la economía, todo va a estar bien. Entonces no se preocupen, hoy se alinea Saturno con Júpiter y creo que viene un cambio de aires y vamos a ser más creativos, si no me equivoco, y viene un gran bienestar para la humanidad. Entonces es un buen día, un buen día. Vamos a ver qué está pasando con las noticias. Eh, una nueva cepa del coronavirus. Excelente noticia. De hecho, o sea, si ya están cansados del tema del coronavirus, relájense, porque no va a ningún lugar este tema. Lo vamos a seguir escuchando mucho tiempo. De hecho, no sé si lo recuerdan, y tengo todas estas predicciones grabadas en diferentes podcasts y luego la gente me dice que estoy coludido con los Illuminatis, pero los virus de este tipo mutan en promedio un 10% al año. Ya llevamos casi un año con este virus y ya mutó. O sea, ya empezaron a salir cepas mutadas. De hecho, en África y en Inglaterra ya hay cepas mutadas. Y seguramente en muchos otros países donde no se hacen tantos estudios y no hay un seguimiento tan cercano a lo que está sucediendo, que son los países de tercer mundo. Pero bueno, en los países de primer mundo donde sí están haciendo mucho seguimiento y mucha investigación, ya encontraron una cepa mutada. Antes de que se preocupen demasiado, las vacunas de todas formas deberían de ser efectivas, aún con esta nueva mutación. Mi café está delicioso hoy. Es un café que me traje de Colombia y estoy muy contento. No solo con el café, sino con el viaje a Colombia en general. Pero el caso es de que pues, estas cepas mutan en promedio un 10% al año. Lo bueno es que la vacuna, las vacunas que están desarrolladas deberían de ser eficientes durante años de mutación de la vacuna. O sea, la mutación al parecer no es lo suficientemente drástica como para desvalidar el trabajo de la vacuna, pero sí implica obviamente de que pues, si ya tuviste, te pueda volver a dar. Que tenga un proceso más ágil de contagio, o sea, que la vacuna sea más, que el virus sea más eficiente. Entonces ahí es donde está el peligro, ¿no? Entonces, pues ahorita mucho el ciclo de noticias está girando alrededor de esto, que sí es una noticia asustadora, claro, pero por otro lado también pues hay que contextualizarla, ¿no? O sea, para ver qué significa que existe una nueva cepa del coronavirus. Por otro lado, digo, ya que ya siempre reviso Al Jazeera, está cool que en Reforma sacaron un reportaje diciendo que acusaron los periodistas de Al Jazeera de ser blanco de espionaje. Y al parecer sí, usaron un sistema que se llama Pegaso, que de hecho fue muy famoso aquí en México porque se usó en el sexenio de Peña Nieto para espionar periodistas y activistas en México, ¿no? Y es un sistema que vende el gobierno de Israel y se usa en países, pues obviamente con tendencias autoritarias para hacer espionaje en el trabajo de los periodistas. La verdad es que la libertad de la prensa sigue siendo algo sumamente importante. Por más que la prensa trabaje para la ideología del dinero, porque pues tiene que pagar, ya ven todos los anuncios que ponen, pues hay que pagar los anuncios y el trabajo de los periodistas, pero a fin de cuentas sí es importante que exista una libertad de prensa, ¿no? Entonces es peligroso que pase esto y que usen este sistema contra Al Jazeera. En RT, bastante amarillismo, la verdad es que se ve que hay como una intención fuerte de propaganda por parte de Rusia. O sea, por un lado dicen que la nueva Unión Europea es anti-Rusia, Biden es anti-Rusia, China es anti-Rusia, o sea, al parecer pues todo el mundo es anti-Rusia, ¿no? Y pues digo, puede ser, pero la verdad es que Rusia ahorita no es uno de los principales competidores de la hegemonía de poder del mundo, o sea, eso está entre China y Estados Unidos. Rusia todavía tiene una serie de problemas, pero pues invariablemente es interesante su postura. Una noticia que sí me pareció interesante es esta. Japón acaba de aprobar un presupuesto militar de $1 trillón, ¿ok?
Para que se den una idea qué significa $1 trillón, o sea, su economía es equivalente a 5 trillones de dólares. O sea, su PIB, su Producto Interno Bruto es equivalente a 5 trillones. Y aprobaron un presupuesto de $1 trillón para budget militar, ¿no? Aviones, sistemas de tecnología, entrenamiento, capacitación, personal y demás, ¿no? Un trillón de dólares. Algo que es importante mencionar es que, pues digo, o sea, estos temas bélicos, o sea, dirías de que, pues, ¿cuándo fue la última vez que hubo una guerra así abierta, ¿no? Una confrontación abierta, a menos de que sea el típico imperialismo americano que va y genera conflictos en el Medio Oriente para ganar posiciones estratégicas geopolíticas. Pues realmente no hay muchos enfrentamientos así abiertos, ¿no? Y Japón, de hecho, nombra sus principales miedos o peligros como China y Corea del Norte. China obviamente sí es verdad que tiene una agenda territorial muy agresiva, o sea, sí, lo hemos visto, lo hemos platicado, o sea, cómo se metieron en problemas con India por la frontera y estaban peleando unas islas en el océano del Pacífico Sur. Entonces, o sea, China claramente tiene estas intenciones, pues no sé si bélicas, pero sí territoriales, de decir, pues esto es mío, llégale para allá, la frontera va un poquito más para allá porque mi territorio es mayor que el tuyo. Y Japón pues se tiene que proteger de este peligro y tiene que hacer una inversión en armas, ¿no? Y vean los tamaños de las inversiones, o sea, no son inversiones chicas, estás hablando de 20% de su Producto Interno Bruto en un año para hacer inversiones bélicas. Por otro lado, como humanidad, nuestras inversiones en antibióticos son históricamente bajas porque los antibióticos pues curan, solucionan problemas, transforman pacientes en no pacientes, porque pues después que estás curado ya no eres cliente de la industria farmacéutica, entonces ahí casi no hay inversión. O sea, hay inversiones en medicamentos que funcionan como tratamientos longevos, que te mantienen consumiendo, ¿no? Porque pues a fin de cuentas, si el incentivo principal es el dinero, el objetivo principal es que... Perdón, pero me dio mucha risa el comentario. Carlos dice, yo desbloqueo cuentas bloqueadas por Diego, envíen mi DM. Que Carlos DL Toro, perfecto, para bloquearte ahorita. Gracias, Carlos. Entonces, hay un problema muy grande en una economía de mercado que promueve la ganancia sobre todas las otras cosas, que es, pues, oye, si es más fácil ganar dinero vendiendo armas, pues va a ser más difícil ganar dinero vendiendo medicinas que curan a la gente y los hace no ser consumidores, ¿no? Entonces, pues aquí hay algo muy hipócrita de la manera como funciona la economía hoy en día. Y hablando de economía, vamos a Wall Street Journal. Las restricciones de viaje que están poniendo sobre Inglaterra hacen que caiga el precio del petróleo y al mismo tiempo pues eso cae el tema de la acción de bolsa de valores, ¿no? Entonces, lo correcto para la humanidad, que es, oye, pues si Inglaterra tiene un problema de una nueva cepa de COVID, mejor que no viajen, lo correcto para la humanidad es malo para la bolsa de acción. Qué interesante, ¿no? O sea, lo que es bueno para la humanidad es malo para la bolsa de valores. O sea, los encierros que eran buenos para la humanidad son malos para la bolsa de valores. Entonces, si pudiéramos hacer una interpretación de equivalencia, lo cual no siempre es cierto, lo que es malo para la bolsa de valores es bueno para la humanidad. Qué interesante interpretación. Creo que podría validarse con un par de estudios, pero bueno. El caso es que Estados Unidos ahorita está muy tenso porque estaban aprobando un paquete de estímulos. Digo, no sé si se acuerdan, ¿no? Pero durante la pandemia se aprobaron más de $3 trillones en estímulos, $3 trillones en estímulos para la industria. Dinero que se desapareció entre los dedos, se pagaron como acciones como paybacks para los accionistas, bonos para los CEOs, aún así hubo una reducción grave de la fuerza laboral. O sea, todos estos 3 trillones fue lo que generó el enriquecimiento de 400 billones de los principales millonarios de Estados Unidos. O sea, claro, ¿no? La economía no es un juego de suma cero, pero qué coincidencia que el gobierno de Estados Unidos inyecta $3 trillones al pico de la pirámide de la economía y la gente más rica del mundo crece sus fortunas en 400 billones de dólares. Y al mismo tiempo corren gente, reducen puestos laborales, crece supuestamente la deuda. Digo,
es más que obvio todo este tipo de cosas, ¿no? Pero el caso es que ahorita aprobaron 900 billones, ni siquiera un billón, en un paquete de estímulo que tiene como meta el cuidado de niños, educación, personas en riesgo, un cheque de $600 para los americanos y 300 extras para la gente que está desempleada, que todavía es un número amplio de gente que tiene desempleo en Estados Unidos, ¿no? Que de hecho, justo lo que estuve leyendo este fin de semana, estuve leyendo mucho sobre el tema de desempleo. Y la foto que puse hoy en la mañana de que, la economía va bien, creamos muchos empleos nuevos. Y la chava contesta, sí, pues yo tengo 3 empleos y aún así no me alcanza ni para pagar mi renta. El, el, el índice de empleo de un país, con la manera tan precaria como está el mercado laboral, ya no me parece un indicador suficiente para medir la salud de un estado. O sea, si los sueldos no son dignos y si la gente no puede pagar mínimo su subsistencia, su comida, su ropa, su casa, su seguridad, su salud, si no pueden pagar mínimo eso con su sueldo, no debería contar como empleo. O sea, simplemente no debería entrar a las estadísticas. O sea, porque pues lo que hemos hecho es llevado a la precariedad el mercado laboral en nombre del supuesto desarrollo, pero no es nada más que un indicador vacío, como decir que la gente salió de pobreza extrema porque ya no vive con $1 al día, ahora vive con $1.07 al día. Entonces, como ya pasaron el threshold de $1, ya no viven en pobreza extrema. O sea, me parece tan idiota, o sea, me parece tan estúpido que tengamos estos indicadores para pintar una fantasía de cómo el mundo mejora cuando realmente pues, pasamos un año sumamente terrible. New York Times pues prácticamente están hablando de lo mismo, o sea, el tema del estímulo, el estímulo este que fue muy controversial, muy peleado, porque pues los demócratas querían pasar mayores valores, mayores estímulos y demás, y los republicanos estaban resistiendo, como poniendo cosas y peros. Pero lo que me pareció interesante son estas grafiquitas de los casos nuevos, cómo cambian en día por día, ¿no? O sea, chequen o sea, cómo han ido los picos, ¿no? Y, pues, siempre dijimos que la pandemia iba a tener 2 picos, un primer pico y un segundo pico, un primer pico, un segundo pico. Y se fijan, en los países latinoamericanos, el primer pico fue mucho más tarde que en los países desarrollados, ¿no? Porque tiene que ver con los viajes y demás, ¿no? Entonces, el primer pico en los países desarrollados fue casi igual, y el segundo pico que está haciendo ahorita, bueno, más bien me vean México y Brasil, ahorita les platico el caso de India, pero México y Brasil tuvieron el primer pico mucho más tarde que los países desarrollados y ya están teniendo el segundo pico. O sea, el periodo entre el primero y el segundo fue mucho más corto que en los países desarrollados. ¿Okay? Dos cosas interesantes. Qué lástima que sea México y Brasil en esta gráfica, que son el país donde nací y el país donde vivo. Dos países que han manejado muy mal la pandemia, supuestamente un país de derecha y supuestamente un país de izquierda. Y digo supuestamente porque nadie sabe qué significa izquierda-derecha. Nadie sabe, nadie sabe qué significa izquierda-derecha. Sí existe la izquierda y la derecha, pero nadie sabe qué significa, porque nadie lee, nadie se informa, nadie nunca sabe qué es la izquierda y la derecha. Entonces, un país supuestamente de izquierda y un país supuestamente de derecha manejaron muy mal la pandemia. El caso de India es más interesante porque al principio simplemente no estaban haciendo pruebas y luego se dieron cuenta que haciendo pruebas había mucha gente, y acuérdense que Modi, el patán este que es el que está a la cabeza de India, vendiendo mascarillas a otros países y dejando su propio país sin mascarillas porque pues ganaba dinero, dejó de hacer pruebas. Entonces mágicamente el número de contagiados pues cayó. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, la mejor manera de no tener contagios, pues es no haciendo pruebas. Entonces, muy bonito el caso de India. Pero muy preocupantes los casos de Brasil y México, ¿no? Que Brasil tiene 7 millones de contagios y México 1.3 millones. Pero también, o sea, recuerden la proporción. Brasil tiene 3 veces el territorio de México y 2.5 veces la población. Entonces, cuando comparamos esas dos gráficas, la verdad es que México está bastante mejor que Brasil, ¿no? Y Estados Unidos creo que tiene casi 2 veces la población de Brasil, lo cual habla de que mucha más gente contagiada, pero también más pruebas. No sé qué tantas pruebas per cápita se han hecho en Brasil, habría que platicar de eso para entender la relación entre los números. En Al Jazeera, que los habían investigado, de hecho vean, justo aquí está el tema de que usaron un spyware israelita para investigar a 36 periodistas israelitas, de Al Jazeera, lo cual supongo que no es nada nuevo, supongo que es algo que sale comúnmente, pero no nos enteramos todo el tiempo. Pero bueno, el caso es de que ellos también están platicando sobre el tema de el miedo de la segunda cepa o de esta primera mutación del coronavirus. Okay.
Y aquí voy a aprovechar esto para hacer como un cierre, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? O sea, ¿dónde va todo este tema de coronavirus? Porque, pues digo, si ya está mutando 10% al año, pues en mucho tiempo vamos a tener otra cepa. Y de hecho, si se fijan, América Latina cierra la frontera con el Reino Unido, España ya tampoco permite gente del Reino Unido. Pues esto sigue siendo como el tema principal, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Y aquí lo voy a voltear. Hay muchos teóricos que están hablando de un perpetuo estado de excepción. O sea, ¿qué significa un perpetuo estado de excepción? Que, a ver, o sea, obviamente el modelo económico del capitalismo tiene paradojas internas, o sea, tiene problemas sistémicos que fallan con el tiempo. O sea, inclusive pues, las crisis, los problemas económicos, es algo que pasa de manera recurrente. A cada número de años, en promedio entre 8 y 12 años, hay una gran recesión o una gran crisis del capitalismo porque así funciona. O sea, los economistas dicen sí, así funciona. O sea, hay crecimiento, pero a cada 8 o 12 años hay una gran recesión, una gran crisis y depende del tamaño el nombre que se le pone, ¿no? La última fue la del 2008, que fue hace 12 años y ahora nos está tocando la del 2020. Que de nuevo, según el análisis de la gran mayoría de los economistas, no tiene tanto que ver con el coronavirus, sino que es algo que venimos arrastrando desde el 2008, ¿no? Por malas prácticas monetarias que se han aplicado, por la desregularización del mercado, en grandes rasgos por las aplicaciones de las políticas neoliberales. O sea, por eso estamos en una crisis tan grave como la que estamos ahorita. El coronavirus solo fue cherry on the cake, pero el coronavirus estableció un nuevo motivo para sostener el funcionamiento de este capitalismo de Estado en su estado de perpetuo, o sea, su estado decrépito perpetuo. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Hoy el país que va ganando en el mundo en términos de economía, pues es China, claramente, ¿no? O sea, China es el país que ganó en el coronavirus y tiene rato que viene ganando. ¿Por qué? Porque el capitalismo aunado con un gobierno autoritario es lo mejor que puede suceder. O sea, realmente el libre mercado, que no es libre porque pues, tiene muchísima mano del Estado, tiene muchísima tendencia, tiene manipulación, lobby y demás, funciona muy bien con gobiernos autoritarios, porque el gobierno autoritario funciona para perpetuar y crear las mejores condiciones para que se siga replicando el capital bajo las intenciones que tiene el Estado. Y obviamente en momentos de pánico, en momentos de pandemia, en momentos de duda, es cuando los estados se pueden poner más autoritarios y quitarle libertades a la gente. Entonces, oye, no puedes salir, toque de queda, quédate en tu casa, restricciones de viaje, ¿sabes? O sea, todas estas cosas que modifican la vida social, sacrifican la vida social a cambio de una supuesta estabilidad o seguridad que te da el Estado. Entonces, me preocupa mucho y he leído muchos textos sobre el caso y de hecho Byung-Chul Han escribió sobre el tema, Zizek también escribió sobre el tema, Chomsky también escribió sobre el tema y los tres hablaron de lo mismo, de un devenir en un estado perpetuo de alerta, un estado perpetuo de emergencia. O sea, como el virus no va a ningún lugar, el virus va a mutar y vamos a seguir en estado de emergencia. El virus va a cambiar un poco de forma y va a seguir en estado de emergencia. Entonces eso es lo que realmente me preocupa de lo que va a pasar y lo que ahora está empezando con este lenguaje de, pues ahora resulta que UK tiene una mutación y pues seguimos con otras cosas, ¿no? Y otra cosa que les iba a comentar, digo, si vieron ya está medio vacío mi shelf, me estoy mudando de oficina, yo creo que la siguiente semana me voy a estar mudando si todo sale bien. Estoy viendo dónde voy, entonces por eso está un poquito solo ahí y tal vez tendré noticias que contarles sobre cómo va a estar mi nueva oficina que voy a estar haciendo. O sea, siguen mis empresas prácticamente lo mismo, con un par de cambios, o sea, sigo enfocado en lo mismo y ahí les voy a ir platicando después. Pero bueno, el lunes vamos a trabajar, que Jeff Bezos no se va a hacer trillonario solo y tenemos que ganar dinero para poder pedir cosas por Amazon el fin de semana, ya viene Navidad y así Jeff Bezos llega al trillón, nos vamos a Marte, se acaba hay una gran guerra en el mundo, holocausto nuclear y podemos volver a empezar a construir la sociedad después de que ya no sobre absolutamente nada. Entonces, pues hay que echarle ganas, ¿ok? Échenle muchas ganas, acuérdense que todo es mental, todo es un tema de mentalidad correcta, tiene nada que ver con las condiciones materiales. Adiós.